Planetarios, el cambio climático. Este tema que está en boca de todos. Científicos, políticos y hasta niños y niñas activistas han protestado en las calles exigiendo acción climática por parte de los gobiernos. Es un tema tan grande que incluso hace algunos años decidimos crear Planeteando, una plataforma para hablar casi exclusivamente de cambio climático. Pero bueno, no te vamos a pedir que te chutes los 150 videos para darte una idea del tema. Es por eso que en este episodio te traemos todo lo esencial que necesitas saber de cambio climático. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para videos bien chidos cada semana. Empecemos con lo esencial. Sí, el cambio climático es real, es causado por los humanos y ya estamos viviendo sus efectos. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? Esto lo podemos comprobar a través de tres formas distintas. La primera es ciencia básica, la segunda es a través de las observaciones de los signos vitales de nuestro planeta y la tercera es por medio de los modelos computacionales del clima terrestre. Así que vámonos con la primera. A través de la ciencia básica podemos entender las moléculas que conforman el aire. Como tal vez recordarás, el aire que respiramos está conformado principalmente por nitrógeno, el cual se ha ido acumulando en la atmósfera debido a que simplemente no tiene mucha interacción con los procesos geológicos de la Tierra como la formación de rocas. El segundo gas más abundante es el oxígeno, producido por organismos fotosintéticos como plantas, pero principalmente por fitoplancton marino. Tanto así que alrededor de 3 de cada 4 respiros que damos contienen oxígeno producido en el océano. Y tan solo uno de esos respiros viene de bosques y ecosistemas terrestres. Gracias por nada, bosques. Nah, se crean. Los bosques son muy esenciales para muchísimas otras cosas. El tercer elemento más abundante es el argón, representando 1% del aire que respiramos. El argón es un gas noble, entonces no interactúa mucho con otros procesos químicos o geológicos, y a su vez no es tan ligero como para simplemente escaparse al espacio. O sea, es como el carnal que nadie pela en las fiestas, pero que cuando falta parece como que falta alguien, pero no sabes quién es. Y por último, el personaje principal, una pizca de la sustancia X, esa sustancia que vino a arruinarnos la vida, mejor conocida como gases de efecto invernadero. No, aguanta. Los gases de efecto invernadero no son tan malos ni nada por el estilo. Son solo un elemento más del planeta que ha estado presente desde hace miles de millones de años. Y en cantidades moderadas mantienen calientito al planeta. Sin ellos, el planeta entero estaría congelado. Lo particular de estos gases es su estructura molecular que les permite interactuar con el calor. Chécate, los gases que no son de efecto invernadero, como el nitrógeno, oxígeno y argón, que hay en el aire, tienen una estructura simétrica y los átomos están arreglados de tal forma que no pueden interactuar con el calor, que específicamente es radiación de onda larga, como la que puedes ver en las cámaras térmicas o infrarrojas. Es como si pusieras a un gringo a bailar una cumbia. Podrás ponerle la rolita más chida de Selena y no va a poder bailar ni aunque lo intente. Simplemente no está en su ADN. Por otro lado, los gases de efecto invernadero son esos que tienen una estructura molecular asimétrica, como el dióxido de carbono o CO2, cuya asimetría hace que la molécula tenga un dipolo eléctrico, o sea que esté más cargada negativamente por un lado y más positivamente de otro lado. Por lo que en presencia de una buena cumbia, de radiación infrarroja, los gases de efecto invernadero comenzarán a vibrar, a dar piruetas, a bailar. Y por lo mismo a reemitir más calor en todas direcciones. Esto hace que el calor de la Tierra no se escape directamente hacia el espacio y parte de él regrese a la superficie de la Tierra, lo que hace que aumente la temperatura global del planeta. Y además, sabemos que la combustión de petróleo, carbón y gas, que nos encanta tanto a los humanos, genera estos gases de efecto invernadero. Por lo que simple ciencia básica nos dice que las actividades humanas son las responsables de que la temperatura media del planeta esté aumentando drásticamente. La segunda forma en la que podemos comprobar este hecho es simplemente observando cuidadosamente las señales que nos está dando el planeta. Y con esto me refiero a checarle los signos vitales a la Tierra como cuando vamos al doctor. Ya saben, tomarle la temperatura, la presión, escribirle recetas inentendibles para que se recupere. Y justamente es lo que han hecho los científicos, como estos datos de la concentración de CO2 en la atmósfera que han sido tomados desde hace décadas en el observatorio Mauna Loa en Hawái, los cuales indican claramente un aumento en la cantidad de CO2 en la atmósfera. O como este mapa de la temperatura del planeta, que indica que en promedio el planeta se ha calentado alrededor de 1 grado centígrado desde 1880. 1 grado podrá sonar muy poquito si lo comparas al frío que hace en una mañana de invierno comparado al mediodía cuando ya calentó el sol. Pero esto en términos planetarios es muchísimo. Imagínate, cuando nosotros nos da fiebre, 1 grado centígrado puede ser la diferencia entre tener una fiebre ligera y tener que ir al hospital de emergencia. Ahora imagínate, hay lugares en los que la temperatura ha incrementado hasta más de 2 grados centígrados como en el Ártico. Esto ha hecho que el hielo marino se derrita cada vez más, como lo muestra esta gráfica, en la que el contorno amarillo
muestra el promedio de lo que solía ser la cubierta de hielo marino en el Ártico de 1980 al 2010. Y el área blanca al centro es tan solo el poco hielo marino que fue registrado en septiembre de 2019. En general, las cubiertas blancas reflejan los rayos solares de vuelta hacia el espacio. Pero si se pierde esta cubierta, como lo que está pasando con los hielos del Ártico y otros glaciares alrededor del mundo, los rayos solares van a ser más absorbidos por el océano y la Tierra, y esto a su vez causará que el calentamiento de la Tierra se incremente y todo comience de nuevo. Existen otras observaciones que nos indican que el cambio climático está sucediendo drásticamente, como el aumento del nivel del mar que ya está invadiendo la línea de costa en varias partes del mundo, y las tormentas cada vez más severas alrededor del mundo. Todo lo anterior se ha comparado con las reconstrucciones climáticas de hace miles de años, incluyendo los ciclos glaciares e interglaciares, y se ha descubierto que la rapidez con la que estamos viviendo este cambio climático no tiene precedentes. Tal vez la gráfica más famosa sea esta reconstrucción de la temperatura media global conocida como la gráfica del palo de hockey, debido a que se ve que la temperatura seguía una tendencia lineal hasta hace un par de siglos, cuando comenzó el uso de combustibles fósiles que disparó la temperatura a niveles muy altos. Por si fuera poco, existe una tercera pieza muy poderosa que nos indica el papel crucial que han jugado las industrias en calentar al planeta, y estos son los modelos climáticos. Los modelos climáticos no son más que un conjunto de ecuaciones que describen las interacciones entre diferentes elementos de la atmósfera y del planeta que dan lugar al clima como lo conocemos. Una de las cosas más interesantes que se han podido hacer con estos modelos es simular mundos con y sin humanos, es decir, que se han corrido estos modelos computacionales metiendo todos los elementos que conforman el clima menos las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las industrias. Y se ha descubierto que si quisiéramos duplicar el aumento de temperatura que hemos observado los últimos siglos, tenemos que meter a fuerza el elemento humano en la ecuación. De otra forma, los modelos climáticos no son capaces de reproducir el aumento de temperatura que hemos observado. Es como si tratamos de reproducir la receta secreta del coronel Sanders para hacer un pollo Kentucky. Por más que le metamos pollito empanizado, pimientita y su salecita, si no le metemos ese elemento secreto, no seremos capaces de reproducir ese sabor que tanto amamos y odiamos a la vez. Es decir, que no son las manchas solares, no son los volcanes, ni ciclos naturales de la órbita terrestre. Somos nosotros los humanos ese elemento secreto que está causando el cambio climático como lo estamos viviendo. Pero no te vayas con la finta, no somos todos los humanos por igual. Recuerda que históricamente tan solo un puñado de empresas y países han incentivado y se han beneficiado por el desarrollo industrial a base del carbón. Pero esa es otra historia y por ahora queremos dejar las cosas sencillas. Así que ya sabes, la siguiente vez que quieras explicar cómo funciona y cómo estudiamos el cambio climático, recuerda que cuentas con 3 cartas poderosas bajo la manga. Puedes explicar la física de los gases de efecto invernadero y su interacción con el calor. Puedes hablar de las miles de observaciones de los signos vitales del planeta y su cambio sin precedentes. O puedes invocar a los modelos climáticos y su incapacidad de reproducir las temperaturas que hemos visto si no meten a las emisiones de los humanos en la ecuación. Para saber más de cómo enfrentar al cambio climático y de diferentes soluciones colectivas que podemos implementar en nuestra sociedad, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y yo, Bernie Bastien, su capitán planeta, y esto fue Planeteando. Mis planetarios, si quieren saber mucho más del cambio climático y de todas las complejidades que hay alrededor, suscríbanse a nuestro canal y recomiéndenos. Nos vemos en la que sigue.